Nos acompaña María Rosa Lorbés, española de nacimiento, peruana de corazón, educadora y comunicadora. Además, escuchaba ella, muy buenos días, gracias Buenos días, María Rosa por Nicolás. acompañarnos con mucha atención al Papa Francisco. Y yo decía, la tiene clara, o sea, el mensaje es directo, ¿no? Y yo digo, caramba, a veces da una especie de vergüenza, ¿no? Porque viene aquí a decirnos, aquí a nuestro país, cuáles son nuestros problemas, ¿no? Incluso frente a nuestras propias autoridades. No sé si usted tiene la misma impresión. Sí, Nicolás, primero me gustaría decir como creyente cuál es mi percepción ante esta ceremonia que acabamos de ver y también ante lo que ocurrió anteayer cuando el Papa llegó a Lima, ¿no? En ambos casos lo que se expresa es la alegría y el fervor multitudinario de la gente, de los peruanos, para recibir al Papa. Yo creo que estamos en un momento muy difícil. El año pasado tuvimos el Niño Costero, hace pocas semanas, días, hemos tenido problemas políticos que a todos nos han inquietado, nos preocupan todavía. Y en ese contexto creo que los peruanos estábamos deseando, sin decirlo, quizás sin saberlo mucho, creo que muchos han ido casi sin habérselo planteado a recibir al Papa. Necesitamos una voz, una persona creíble, porque lo que buscamos efectivamente es un motivo de esperanza, es algo que nos impulse a mirar más allá de lo inmediato, de lo cotidiano. Entonces es un dato, me parece muy importante, la alegría y el vigor, la fuerza, el entusiasmo con que el pueblo peruano ha recibido al Papa. Ahora ese mar en Huanchaco era un mar de gente impresionante, ¿no? Lo segundo que quisiera decir sobre esta visita, antes de entrar al tema que tú planteas, es que la visita del Papa es al Perú. Entonces, lo que quiero decir con eso, que si bien visita 3 ciudades, en realidad su mensaje en cada una de esas ciudades es un mensaje para todo el país, ¿no? Los temas que toca en esos mensajes, que ha ido tocando en esos mensajes, en Puerto Maldonado, en Trujillo, son para todos, ¿no? Como tú dices, nos están cuestionando, preguntando cosas muy profundas a todos, ¿no? Y creo que un resumen rápido de lo que el Papa ha dicho hasta ahora, que puede ser que no sea una idea muy trascendente, pero creo que es una idea muy evangélica, que es que lo primero es la gente. O sea, lo primero no es la prosperidad, el desarrollo, la economía. Obviamente todo eso es importante, pero lo primero es la gente. Y de ahí su insistencia en cada lugar a donde va, en que todos los seres humanos son dignos, respetables, y lo que tantas veces él ha repetido, nadie es descartable, ¿no? Y creo que eso de lo primero es la gente, es por una convicción cristiana y teológica muy importante, que es que cada ser humano, no importa su raza, su color, incluso su bondad o su maldad de alguna manera, cada ser humano es imagen de Dios, ¿no? Entonces todos merecen un respeto y una... entrando al tema que tú planteas de la educación, que lo planteó ayer en Puerto Maldonado, justamente no de cualquier educación, ¿no? Habló de una educación que valora y respeta la cultura originaria y que ayuda a esa cultura originaria a entrar en diálogo y en respeto, pero en diálogo horizontal con otras culturas, con otras realidades. Y a mí me parece que eso es una gran carencia, ¿no? Se habla mucho hoy día de la educación intercultural, pero no deja de ser, sin embargo, siendo muy importante, una declaración teórica bonita en los libros para maestros, pero yo creo que ahí hay un asunto muy importante, que es el respeto a cada uno, el respeto a cada cultura y el servicio que debe hacer la educación y la Iglesia ahí en ayudar a los distintos a encontrarse, a dialogar. Fue hermoso cuando en los mapuches en Chile dijo que la unidad no es uniformidad, ¿no es cierto?
y que si queremos hacer un país grande, todos somos necesarios, pero respetando cada uno la cultura del otro. Usted, con 40 años aquí, ya sabe de qué padecemos, de qué adolecemos, y quisiera preguntarle cuándo se perdió la perspectiva de la educación en base a la cultura, ¿no? ¿En qué momento se perdió eso? Bueno, yo creo que la pérdida es muy antigua. Creo que más bien está habiendo mayor conciencia en las últimas décadas teórica, pero en la práctica sigue siendo muy parecida, ¿no? Ha habido avances en la ley de educación, ha habido avances en cuanto a ser conscientes del problema, pero creo que todavía falta bastante. Y yo quiero aquí señalar un problema que el Papa no ha mencionado, pero que me parece muy importante, que es la riqueza de nuestra diversidad, pero que en muchas formas, en muchos contextos, situaciones, se expresa como discriminación. O sea, ahora el Papa nos ha venido a decir lo que es evidente, ¿no? Nos ha dicho en nuestra cara la riqueza de esas culturas amazónicas, nos ha dicho en nuestra cara que tenemos que respetarlos, que quiere una iglesia amazónica, con rostro amazónico, en fin, en el sentido de que sean los amazónicos los sujetos de esa iglesia, ¿no? Pero todavía en el Perú somos muy discriminadores, ¿no? Ahora, qué paradójico, ¿no? Que los representantes de estas comunidades nativas le digan al Santo Padre, o le pidan al Santo Padre, por favor, necesitamos que se respeten nuestros territorios, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, ¿no? Es terrible en este tema de la educación, aunque ya en este último programa, digamos, en los últimos tiempos, tratar de que sea intercultural, multibilingüe, ¿no? Y tratar de rescatar las lenguas nativas que se han perdido, pero estos chicos que en casa tienen una lengua y que van a la escuela y tienen que hablar español, doblemente complicado, digamos, ¿no? Primero, poder aprender el español y segundo, poder aprender, ¿no? Claro. Los conocimientos, las teorías, ¿no? Educarse en una lengua que no es suya. Entonces, la verdad es que a veces nos olvidamos, ¿no? Y pensamos solamente en nosotros, cuando hay personas con discapacidad que la pasan mal todos los días, y nos quejamos de nosotros que no tenemos esto, que no tenemos lo otro, y no miramos más allá, ¿no? Creo que la visita del Papa Francisco, por eso yo decía, no es para el mundo católico, en realidad su palabra es para el mundo entero, ¿no? Así es. Y hay que más bien empezar a mirar hacia adentro y tratar de reflexionar sobre lo que somos hoy en día, ¿no? Sí, sí, efectivamente, como tú dices, Nicolás, el Papa es un ser humano, es un hombre de Dios que trasciende tal autoridad moral y es tan directo y tan contundente en sus afirmaciones que realmente se ha convertido en un referente para la humanidad, para mucha gente, aunque no sean creyentes, ¿no? Yo quisiera recordar, viendo un poco la visita como un todo, lo de ayer, lo de hoy, los distintos mensajes en cada caso, y creo que se reducen a algo muy sencillo. Por un lado, la cuestión del cuidado del ambiente, ¿no? En todo el Perú, ¿no? Es el cuidado de la naturaleza. Y creo que otro tema importante que ha mencionado bastante es de la, llamémosle, inclusión, inculturación, de que todos, cada uno desde lo que es, pueda participar en una sociedad rica y plural, pero también la cuestión de un problema muy serio que tenemos, que es el de la corrupción, ¿no? Y ahí yo creo que habló de la corrupción ayer en Palacio de Gobierno, pero creo que también hoy día, indirectamente, en lo que hemos oído hasta ahora en la misa, también, porque esa alusión a todo lo que han sufrido y cuando uno sobre todo ve la situación en que todavía está el norte, uno se pregunta qué está pasando aquí, ¿no? La corrupción también está presente, parece, ¿no? Incluso yo le hice una entrevista a Monseñor Cabrejos justamente, en la que me decía, hablando de lo que pasó con el niño costero, que el problema era que la gente volvía a reubicarse en lugares riesgosos, ¿no? Cuando pasaba Pero el problema es que había muchas autoridades, no dio nombres, pero dijo alcaldes en general, no dijo provinciales o distritales, que tienen un negocio con los terrenos, o sea, venden terrenos
que saben que están en lugar precario, lo venden barato, pero, o sea, hacen su negocio, eso es corrupción también. Entonces viene un próximo evento del Niño Costero y cantidad de gente, sobre todo los más humildes, están otra vez en riesgo y en esa situación. Bueno, fíjese lo que está pasando en Buenos Aires también, ¿no? Claro. Se contratan dragas, se trata de poner muro de contención, es decir, luchar contra la fuerza de mar es ya hasta ignorante, ¿no? Digamos. Ahora, volviendo al punto de la educación, María Rosa, ¿hasta qué punto, digamos, la fe ayuda también, por ejemplo, a acercarse a Dios o, bueno, de acuerdo a cada creencia, y forjar valores y principios que se han perdido también, ¿no? Acá hay una crisis, ¿no? La unión familiar también muchas veces se basa en torno a la fe, ¿no? Sí. Y si no hay un acercamiento entre padre y madre y no hay un guía, que no necesariamente hay que ser espiritual, también un guía de vida, digamos, sí. Los chicos caen pues en tentaciones, ¿no? Digamos, en el lado malo, no son, digamos, acompañados y se enfrentan hoy en día también a muchos problemas en las calles y en el ciberespacio, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, podemos enlazar la educación con esto? Mira, yo creo que efectivamente la familia es fundamental, sea cual sea ese tipo de familia, pero es fundamental como referencia para acompañar al niño y al joven en su crecimiento como ser humano, lo cual quiere decir en su formación, valores, todo eso. Yo creo que la fe, obviamente, yo creo que la fe es un eje muy fuerte para ayudar a las personas a cimentar valores y actitudes frente a la vida, frente a los demás sobre todo, pero creo que lo que hacemos a veces con la fe es hacerla demasiado compleja y complicada. Es decir, la fe es la fe para el cristiano se resume en una sola frase, ¿no? Dios es nuestro Padre y todos nosotros somos hermanos. Y sobre todo quiero enfatizar la segunda, pero no porque la primera no sea la fundamental. La segunda, somos hermanos, entonces comportémonos como hermanos, como buenos hermanos, ¿no? Sabiendo que yo no soy más importante que ese, ni soy distinto al otro, seré distinto, pero en dignidad y en respeto soy igual. Claro. Tengo derechos, todos tenemos derechos. Yo creo que nos falta una mayor conciencia en el Perú de que todos tenemos igualmente derechos. Correcto, pero ¿quién forma ese ser humano, no? La familia, obviamente, la familia. Porque la familia antes, perdón, nuclear o grande, amplia. Porque el maestro, perdón, antes era tutor. O sea, ojalá que lo siga haciendo. Yo tengo la impresión que ahí hay algo que no está encajando. Sí, hay un problema también en la formación de maestros, ¿no? Dice el Papa Francisco, perdón, para enlazar, pero para poder cobrar varios aristas, el Papa Francisco tiene una frase que es fabulosa, que él dice, hay que ser humilde para escuchar, ¿no? Somos bien intransigentes, somos bien intolerantes, ¿no? Pensamos que tenemos la razón. Y aquí, disculpen, por favor, amigos televidentes que nos están viendo por generalizar, pero creo que es pertinente, ¿no? El peruano está buscando la diferencia para pelear entre comillas, para discrepar, para debatir, para discutir, ¿no? Y a veces no somos humildes para escuchar, dice el Papa Francisco, ¿no? Entonces yo digo, ¿quién forma ese ser humano, no? Porque el bebé, que luego es niño, que luego es adolescente, que es joven, niño, joven, adolescente, adulto, no se forma solo, ¿no? Hay alguien que tiene que guiarlo. Yo creo que efectivamente la familia es fundamental y ahí quizá la Iglesia tiene que buscar formas de llegar a la familia distintas a las que ha usado hasta ahora, quizá, ¿no? Creo que la Iglesia tiene que hacerse una pregunta muy profunda, sobre todo a la luz de lo que ha dicho el Papa en los dos sínodos que ha hecho sobre la familia y en el documento, la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor, la alegría de la familia. Y ahí hay cosas muy profundas que tienen que ver con las familias de hoy en día. Y ahí también quiero señalar que el problema de las familias de hoy en día no solamente es que sean menos virtuosas, menos que antes, sino que viven en una realidad social
mucho más compleja, económica, mucho más difícil, ¿no? Esta cuestión de que el padre y la madre tengan que trabajar fuera, en fin. Hay una serie de asuntos que complican aún más y que a mí me parece interesante saber que el Papa, en su exhortación apostólica sobre la familia, hace mucho hincapié en la obligación de los Estados para proteger la familia de revisar determinadas leyes, determinadas políticas, ¿no? Políticas positivas que ayuden a la familia a efectivamente ocuparse de los hijos, el padre, la madre, quien sea, no importa. Pero estar cerca y ocuparse, tú sabes que no es solamente darles de comer y vestirlos, ¿no? Es conversar con ellos, acompañarles. Sí, efectivamente, yo prefiero, en vez de responder, quedarme con la pregunta o con el desafío de que la Iglesia tiene que plantearse en serio una nueva pastoral para la familia. Yo creo que eso es fundamental. O sea, la Iglesia tiene que, y aquí yo quiero decir algo que el Papa, una frase que el Papa mencionó en Maipú, creo que fue, donde se encontró con los jóvenes, que entró diciendo, ¿cuál es la contraseña? No sé si recuerdan. Y al final él dijo cuál era la contraseña que él les ofrecía, les brindaba. Y habló de San Alberto Hurtado, ¿no? Que decía, una cosa que se preguntaba y que muchas veces era, ¿qué haría Cristo hoy si estuviera aquí? O sea, ¿qué haría Cristo hoy? En el mundo de hoy. Claro, creo que es una pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Qué haría Cristo hoy, aquí? Todos, no solamente los sacerdotes, no solamente, sino todos los que creemos en Cristo, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que ahí, como tú estás poniendo el dedo en la llaga de un problema muy serio, que es efectivamente el de la educación. Todo se reduce a eso, todo se reduce a eso. Si tú ves el problema de la trata de personas, empieza porque esos niños, esas niñas que caen en esas redes de esclavitud, es porque no hay detrás una familia que los acompañe, que los proteja, que les dé... Y que ellos mismos saber cuáles son sus derechos. Claro, ¿no? claro, efectivamente. A ver, acompáñenos por favor, María Rosa, para ver estas imágenes. Si escuchamos un poquito el ambiental, camino a Buenos Aires, ¿no? En el distrito de Víctor Larco Herrera, Papa Francisco ya se detuvo y, como es habitual además, ¿no? Muy cordial siempre que puede, lógicamente, porque a veces el protocolo, yo decía, no se lo permite. Sí. Y por más que él sea el líder de la Iglesia Católica y sea el que mande, digamos, a veces la seguridad se impone, ¿no? Porque claro, están cuidando su vida, ¿no? Y su integridad. Obviamente la seguridad se impone, pero él es muy hábil para... Ah, sí, claro, para sortearla, digamos. Para sortear, para driblear, como dirían los futbolistas, ¿no? Ahora, el Papa, a mí no me gusta hacer muchas comparaciones, pero salta a la vista, María Rosa, lo que ha pasado en Chile comparado a lo que está pasando acá, ¿no? Es decir, obviamente es una gran diferencia. Nosotros no sabemos cuál será, o sea, no importa tanto hacer el análisis de que en Chile ha sido distinto. Efectivamente creo que menos gente, menos entusiasmo, eso está claro, pero a mí me interesa más fijarme en lo que ha sido acá. O sea, yo no sé para ustedes, pero yo unos días antes no pensaba que esto pudiera producirse. Que iba a ser así. Sí, yo sentía que... O sea, no me imaginaba ver más de medio millón de personas. Claro, yo sentía que estaba el clima un poquito... Sí, estaba un poquito frío, ¿no? Frío. Y realmente ha sido una gran sorpresa, como todas las sorpresas que el Papa nos da. Chullo, fíjense. Así, con un chullo. El calor que hace, además. Pobrecito. Ahora, él siempre, normalmente, sonriente, ¿no? Sí. Pero se le nota reflexivo a veces. También agotado, seguramente cansado, pero es como que él mira hacia adentro. Hay momentos en los cuales como que se va, ¿no? Sí. Baja la mirada y se queda reflexiona. ¿Qué digo ahora? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué es lo mejor? Ayer yo comentaba con otro colega esta cuestión del Papa tan suya, ¿no? Recen por mí, exacto. No se olviden, recen por mí. Claro, hasta hay que ser humilde para eso, ¿no? Sabe claro, y alguna gente me preguntó, ¿pero por qué dice tanto, recen por mí? ¿Qué le pasa? ¿Le pasa algo? ¿Tiene algún problema? Uno podría decir, oye, pero si tú tienes el teléfono del de arriba, ¿no? Directo. Sí. Imagínese pedir que recen por él. Pero en el fondo eso expresa que primero que es un hombre muy humilde, que es un hombre tan sencillo, que se considera tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Quién es su mejor amiga? Una atea.
Sí, era atea, claro. comunista. Sí, yo sé. O sea, el Papa tiene eso, ¿no? Es una Sí. persona muy tolerante Sí. y muy respetuosa de lo Sí. que uno cree, ¿no? Al margen si eres o no eres católico. Y eso le da una visión total, ¿no? Claro, pero también el de Russell los por mí es problemas. porque siente una carga muy Ah, fuerte no, sí, encima. definitivamente. Lógicamente, nosotros pensamos que el Papa, bueno, tiene una carga muy fuerte, pero bueno, ya. No, él dice, ojo, ¿no? Sí, no, y además creo que en ese sentido, sí, hablando de los Ayúdenme católicos, a llevar esa carga. hablando ya propiamente de los católicos, les está diciendo a los que se han alejado un poco de la iglesia, que de pronto no son tan practicantes, les está diciendo, les está recordando la importancia de la oración, ¿no? Sí, claro. Y lógicamente si te lo dice el Papa, bueno, tú dices, oye, ¿qué está pasando? Sí. ¿Qué le parece si vamos a hacer un repaso, Claro. señor director, por favor? Vamos a hacer un repaso a pantalla completa, 4 ventanas, para saber con qué equipos contamos y comentarles nuevamente a nuestros televidentes que estamos donde está la noticia y en esta situación, digamos, con la visita del Papa Francisco, en todos los puntos en los cuales o por los cuales va a pasar el Sumo Pontífice. La idea es que usted, aquí en el canal de todos los peruanos, el canal del Estado, usted pueda disfrutar minuto a minuto sobre la presencia del jerarca de la Iglesia Católica, ya no solamente aquí en nuestro país, sino a través de nuestra web www.tvperu.gov.pe y de la señal internacional que está llegando a todo el mundo, una señal espectacular en alta definición. Usted siga de cerca estos recorridos. A ver, en la esquina inferior izquierda, el recorrido del Papa ya está en el barrio de Buenos Aires, en el distrito de Vito Larco Herrera. Veíamos cómo del automóvil pasó al Papa móvil. Estamos también en la Plaza de Armas de Trujillo, ¿sí? En la Plaza de Armas de Trujillo con Dín Cárdenas, afuera de la Catedral. Barrio de Buenos Aires, tenemos ya el barrio de Buenos Aires, porque el recorrido del Papa lo va a llevar a este barrio, está muy cerca, y en el Colegio Seminario que está Patricia Segarra. Pero, a ver, vamos ahora sí a ver a pantalla completa, porque esto es muy importante. Yo les decía hace instantes, ¿no?, que el Papa tuvo un mensaje, o como parte de su mensaje ayer en Puerto Maldonado, en la región Madre de Dios, ¿no?, una de las regiones, si no la más golpeada, ¿no?, por, digamos, por la poca cultura y conciencia de protección del medio ambiente, ¿no? Solamente vean lo que está ocurriendo en Tambopaca, ¿no? Para tener una idea, la minería ilegal está destrozando estas zonas. Pero también Buenos Aires, bueno, Trujillo, en medio de 3 quebradas, y Buenos Aires, una trampa mortal, ¿no?, sacudida últimamente por el Niño Costero, pero que por un lado tiene el mar que golpea lo que le queda de orilla, que es nada, ¿no? Se ha convertido en muladar, se ha convertido en un roquedal, y por otro lado, pues, los huaicos, ¿no? Y además, lo más penoso, y esto hay que decirlo, ¿no?, que prácticamente la precariedad salta a la vista, ¿no? Pocas calles en buen estado, muchas casas a medio construir o materiales rústicos. En los últimos años prácticamente los vecinos, pues, ya se han acostumbrado a resistir los golpes de la naturaleza, ¿no? La erosión del mar, les decía, devoró su única playa desde inicios de este siglo, ¿no? Gracias también al puerto de Salaberry, la arena ya se da para otro lado, incluso el mismo Huanchaco también ya prácticamente desapareciendo. Eso es terrible porque son símbolos. Este era el principal balneario de la ciudad, ¿no? Buenos Aires. Y bueno, lo que pasó con el Niño Costero, las lluvias y las inundaciones dejaron más de 3.000 personas damnificadas, 502 casas colapsadas y unas 11.000 familias afectadas. Es terrible, ¿eh? Y muchas personas todavía, incluso en carpas. La verdad es que la situación es caótica, ¿no? Y claro, el Papa Francisco viene, a mí me da vergüenza, ¿no?, porque viene a ver esta situación casi un año después. Pocas cosas se han hecho, ¿no? Y el presupuesto entiendo que está, pero ya no es solamente hay que echar la culpa a la naturaleza, sino al ser humano, ¿no?, que no ha cuidado, digamos, ¿no?, el medio ambiente, que ha depredado los bosques, y la corrupción también, que porque además las cosas que se hacen se lo lleva el agua también, y el dinero, María Rosa, que mucho hay presupuesto, se va por un lado en corrupción, por otro lado en obras mal hechas, ¿no? Ahora, hay que ver por qué se hacen también mal las obras, ¿no? Es decir, hacer un muro de contención en Buenos Aires, pues es, no sé, como tirar leña al fuego, ¿no? Realmente no tiene, es un contrasentido, ¿no?
Pero bueno, en medio de esta crisis ha elegido bien, creo, el Papa Francisco también para visitar a este pueblo golpeado, ¿no? Ojalá más bien que una vez que regrese a Roma, nosotros nos quedemos con la idea de que hagamos las cosas bien, ¿no? Que el problema es nuestro, además. Fíjese, cómo, además, eso sí me parece fabuloso y destacar la esperanza, ¿no? O sea, porque el ser humano puede, y el peruano además, el peruano es una persona perseverante, ¿no? Que lucha día a día, que pese a la adversidad, y vemos personas que tienen un sol a veces para vivir al día, muchas no tienen ni eso, pero fíjense, ¿no? La sonrisa, la alegría por ver al Papa, ¿no? En medio de la crisis que están afrontando, ¿no? Son admirables, somos admirables. Pero lamentablemente nos está haciendo mucho daño esa ausencia de líderes responsables, con autoridad moral y con transparencia, con decencia, que yo creo que los hay, muchos en el país, pero que no están precisamente en este momento gestionando los caminos y los destinos y las políticas. Es verdad, es verdad. Pero creo que existen, o sea. Ahora, digamos, a veces le damos la espalda a la realidad, ¿no? Ni siquiera los moche, digamos, ¿no? Se pusieron en el camino natural del agua, ¿no? San Panchán, en fin, la huasca moche, están en otro lado. Porque sabían que esto iba a pasar. Aplicaron su inteligencia y aquí a controlar la naturaleza y dominarla, claro. Y la ciudad de Trujillo, en realidad, entre Tres Quebradas, es terrible, la verdad. Y uno dice, ¿por qué, no? Y bueno, y tenemos que reflexionar. Ya es un poco tarde, ¿no? Habla el profesor Kuroiwa de geotubos que pueden ser instalados debajo del molón, ¿no? Que la marea haga lo suyo, pero creo que ya esto es irreversible, ¿no? Porque lo que está pasando en Buenos Aires, lo que no debe cambiar y lo que sí se puede revertir es, creo, la fe, la esperanza, y que efectivamente, y por eso hablaba el Papa Francisco ayer, que tenemos que desterrar esta enfermedad endémica que es la corrupción. Así es. Y que lo que hace justamente es quitarle posibilidad a las generaciones que vienen y a las que hoy afrontan la pobreza y la extrema pobreza día a día, tener menor posibilidad de salir adelante. Es un crimen porque la corrupción en realidad afecta a los más pobres. Porque la corrupción es una mano que se mete al bolsillo del Estado. Exacto. Con la plata que el Estado tiene y que recoge para los más pobres, o debería ser así. La corrupción lo que hace es meter la mano ahí. Fíjense esta terrible frase, roba pero hace obra, ¿no? Ah, no. Doblemente cuestionable, ¿no? Primero, porque estamos permitiendo la corrupción, y segundo, porque estamos permitiendo el robo. Es decir, estamos permitiendo así niños, obras que luego se desmoronan. Le estamos diciendo a los niños, está bien, ¿no? Está bien. Y ahí, obviamente, cuando queremos luchar contra esta crisis de valores y principios, está cayendo en saco roto, ¿no? Porque nosotros mismos lo estamos permitiendo, ¿no? Entonces, yo creo que esta visita del Papa, aunque todos los días deberíamos reflexionar sobre esta situación, esta crisis que mencionábamos, esta visita del Papa nos remueve conciencia, ¿no? Y por eso es tan importante, y reitero yo siempre esto, ¿no? Porque hay que ser tolerante, no hay que ser intransigente, hay que respetar la creencia de cada uno, ¿no? Católico o no católico, ¿no? Si pregonan otros credos o otras religiones, hay que respetarlo, pero hay que, en esa misma materia, escuchar con respeto a cada uno de los líderes, ¿no? De otras creencias, otras convicciones. Así es, porque fíjense, el Papa Francisco no habla, es decir, el pobre no solamente católico, ¿no? No, por supuesto que no. Imagínense, ¿no? Lógico. Entonces, hay que poner más énfasis y hay que estar más atento a lo que... Es que el Papa es un líder, se siente líder del mundo en el sentido, mejor dicho, líder, no porque esa palabra a él no le gustará mucho, pero como responsable, como llamado por Dios a llamar a la humanidad entera, a la sociedad, a vivir de manera que efectivamente haya relaciones humanas más justas, a que todos nos preocupemos de los pobres, a que todos cuidemos el ambiente.
Cuidar el ambiente es también cuidar a las generaciones que vengan, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un aspecto que tiene que ver mucho con la fe, pero no solamente con la fe, de solidaridad, de sentirnos implicados en lo que otros hermanos nuestros están sufriendo, están pasando. Y yo creo que eso también lo va a repetir el Papa, la cuestión de la solidaridad y la alerta contra la corrupción y la invitación a cuidar el ambiente, también en Lima, porque Lima no es una ciudad en la que los problemas no existen, existen problemas sociales, humanos, culturales, de todo tipo. También existe una gran pujanza, una gente muy emprendedora y con muchas convicciones sanas y buenas, pero creo que en este ambiente de crisis en que hemos vivido, es muy importante esta visita del Papa. Vamos a escuchar en unos segundos nada más, pero el Papa también se refirió a la violencia, ¿no? A la delincuencia, en fin, en esta problemática social que padecemos. Y efectivamente, ¿no? Que no solamente existe en Madre de Dios o en La Libertad, ¿no? Existe en todo el país. Otras tormentas pueden estar azotando estas costas y en la vida de los hijos de estas tierras tienen efectos devastadores. Tormentas que también nos cuestionan como comunidad y ponen en juego el valor de nuestro espíritu. Se llaman violencia organizada, como el sicariato y la inseguridad que esto genera. Parte de su mensaje en la homilía de hoy, ¿no? En la explanada de Huanchaquito, hablábamos de la importancia de la familia y muchas veces el acompañamiento de los padres a los niños que se ha perdido. Y se ha perdido primero por familias disfuncionales y segundo porque efectivamente usted mencionaba la necesidad muchas veces de que padre y madre tengan que trabajar ambos, ¿no? Y este es un fenómeno que viene, creo que de Europa y bueno, básicamente de Norteamérica, ¿no? Sí. Que está pasando en nuestro país recientemente, pero que antes era así. Y por eso vemos pues estos actos de violencia, de niños con armas y en fin, ¿no? Pero es lo que está pasando aquí. Pero me pregunto, ¿hasta dónde también los padres y el maestro, que es el tutor o que debería de serlo, ¿no? Muchos niños pasan más tiempo en la escuela a veces que con sus padres porque llegan y estudian los que pueden estudiar y a veces duermen o tienen que trabajar, ¿no? O son explotados laboralmente. Y entonces no tienen una guía, ¿no? Alguien que les diga, oye, por si acaso este es tu derecho, a ti nadie te puede violentar, Claro. a ti nadie te puede obligar a trabajar, a ti nadie te puede esclavizar, ¿no? Entonces, creo que la educación es fundamental ahí, ¿no? Porque muchos niños no saben realmente, ellos, además, inmaduros e indefensos, no saben lo que está pasando. Muchas veces ni siquiera tienen la formación como para reflexionar sobre qué está pasando con ellos y con sus cuerpos, ¿no? Claro, claro. Sí, no, y además ahí los niños sabemos que son casos de abuso sexual, el niño siente primero una gran vergüenza, después se siente culpable, muchas veces se siente culpable. O sea, el culpable no es el otro, en la conciencia del niño, sino es él mismo, ¿no? Entonces, eso que hace todavía más se cae de un adulto, el papá, la mamá, y el cuidado y el observar al niño y el invitarle a que hable y pasar ratos con él es fundamental. Y ayer hablaba el Papa de violencia de género y las niñas son doblemente violentadas por su carácter de mujer. Así es. Y por su carácter de niña, ¿no? Sí. De menores de edad. Es terrible. Bueno, estamos con David Ponce de León, ya en dirección a la Plaza de Armas, el Papa Francisco. David, coméntanos, por favor, ¿cuál es la expectativa? De menores de edad es terrible. Bueno, estamos con David Ponce de León, ya en... Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí en la Plaza de Armas se vive un ambiente festivo, dado que el Papa se dirige precisamente aquí a la Plaza de Armas. Hoy Trujillo se ha convertido en el foco del catolicismo, de la religiosidad, además del movimiento mariano, porque hoy día están todos los representantes de los distintos grupos marianos. Ustedes observan el fervor, la alegría y el entusiasmo que tienen todos ellos, que han llegado desde muy temprano y están acá
pese a que el calor es bastante sofocante. Y además han estado muy atentos en lo que significa la transmisión de TV Perú. Hay pantallas gigantes que ellos van siguiendo cada paso a paso el desplazamiento y las actividades del Papa. Debemos precisar e informar a nuestros amigos oyentes o televidentes que TV Perú, que es la señal oficial de esta visita del Santo Padre a nuestro país, tiene desplegadas equipos de última generación para transmitir en vivo todas las actividades del Sumo Pontífice. Y además informar cada recorrido y desde luego con pantallas y cámaras ubicadas estratégicamente. Gracias a este esfuerzo sin precedentes, TV Perú garantiza esta señal multidestino. Hay 162 cámaras, 15 unidades móviles, 18 flyaways y un switcher de transmisión multidestino. Muy bien, y informarte, Nicolás, que como te decía, la población, todos los que están presentes aquí en la Plaza de Armas han seguido el mensaje del Santo Padre con mucha atención, fundamentalmente el mensaje que ha enviado a toda la población, los principales problemas que agobian a toda esta comunidad. El Papa Francisco muy bien sostenía que la violencia organizada representada por el sicariato y la inseguridad es una de las tormentas que azota estas costas, por lo que insistió en la necesidad de generar oportunidades educativas y laborales para los más jóvenes. En esta homilía que han seguido de cerca aquí todos los jóvenes, ancianos que están desde muy temprano, pues el Papa señalaba que la violencia organizada es otra de las tormentas que afectan a esta región del norte y que tiene efectos devastadores. Decía el Papa que se llama violencia organizada, como el sicariato y la inseguridad, que esto genera la falta de oportunidades educativas y laborales, especialmente en los más jóvenes, que les impide construir un futuro con dignidad. Nosotros habíamos recorrido, y tú recordarás, Nicolás, que hemos estado precisamente en los momentos más terribles del fenómeno del niño costero aquí en Trujillo. Vimos de cerca los terribles efectos que originó en la población este fenómeno. Realmente viviendas destruidas, y hemos vuelto a recorrer estas arterias y reencontrarnos también aquí en la Plaza de Armas. Lamentablemente se ha hecho poco y de ahí algo de incomodidad por parte de la población. Ahí están todos contentos, reiteramos, aproximadamente unos 32 grados centígrados, un sol que sofoca, algunos efectos ya cobraba en los ancianos. Ahí están, con profundo fervor y el catolicismo que embarga a cada uno de los concurrentes. Pero, sin embargo, sabemos que el Papa, que se está dirigiendo ya hacia la Plaza de Armas, pues va a ingresar a la catedral, al arzobispado, donde va a sostener una breve reunión para luego proseguir con sus actividades. Este es el calor humano, la alegría de todos los presentes, sin duda que quieren además captar las mejores imágenes o acercarse al Santo Padre, pese a la seguridad extrema que se han dado en torno a la Plaza de Armas. En un principio, las áreas verdes estaban resguardadas, cuidadas, pero ante la presencia masiva de la población, muy poco se ha hecho. Ya están llegando las primeras unidades de la comitiva del Santo Padre. Y hay un helicóptero también que sobrevuela la Plaza de Armas. Ahí está todas las unidades, ya muy cerca frente al arzobispado. Ahí está el Santo Padre, recibiendo el cariño de toda la población trujillana y todos ellos fieles devotos de la Virgen de la Puerta de Otusco, que hoy nuevamente presidió la misa por segunda vez. Antes lo hizo Juan Pablo II. Ahí está el Santo Padre
al frente del arzobispado. Este es el momento cumbre, el momento que esperaba toda la población desde muy temprano. Acompaña al Papa Francisco, el Monseñor Miguel Cabrejos, que además nos señalaba que este era un momento importante para Trujillo, sobre todo por todos los problemas que viene enfrentando en estos instantes. Muy bien, el Papa se acerca a la población para Trujillo, sobre todo por todos los problemas que viene enfrentando. Como es habitual, va a acercarse para extenderle la mano a los que se han dado. Prácticamente los que están adelante han tenido que madrugar. Ahí está el Papa Francisco aquí en esta histórica plaza de Trujillo, a escasos metros de la catedral, que además ha sido sede y la reunión de 40 imágenes de estos santos, que también esta mañana ha participado en esta misa que ha celebrado el Papa Francisco. Muy bien, ya junto a su séquito ingresa al arzobispado para sostener una breve reunión. Entendemos que es de carácter privado. Junto a su séquito ingresa al arzobispado para sostener una breve reunión. Fuertes medidas de seguridad, debemos indicar algunos detalles que la policía ha acordonado como estaba previsto y la información se había dado, pues a unas 5 cuadras a la redonda la población ha tenido que caminar, desplazarse desde luego, y los controles han sido extremos. Se ha impedido que ingresen por esta vez las paraguas para protegerse del sol, muchos han tenido que dejarlo, así es que eran disposiciones desde luego por parte del Vaticano. Muy bien, siguen ingresando todavía parte del séquito aquí al arzobispado en la Plaza de Armas. Ustedes observan la cantidad de personas que ya han llegado, porque todavía esto va a demorar. La oración mariana que se va a dar aquí en la Plaza de Trujillo se va a realizar, de acuerdo a lo que está previsto, a las 4 de la tarde. O sea, todavía aquellos que no han llegado a la Plaza de Armas tienen tiempo para acercarse y participar en esta oración mariana. Nicolás. Efectivamente, ¿no? La expectativa es grande, se ha seguido de cerca la homilía, el mensaje del Papa Francisco en la explanada de Huanchaquito y el pueblo trujillano, y como no, muchísimos visitantes a la expectativa, ¿no? Siempre sobre, bueno, en cualquier punto en realidad en el que el Santo Padre pasa, ¿no? Siempre cordial, además con una sonrisa, estirando el brazo, saludando. Ahí lo vemos en el papamóvil. Entiendo yo, David, según el programa, que se ha adelantado un poco, ¿no? Teníamos previsto 12:25 la llegada al arzobispado de Trujillo y 12:40 recién el almuerzo en privado, ¿no? Nos ayuda a comprender mejor la vivencia que los apóstoles tuvieron con Jesús. Bueno, vamos a continuar y antes de que me gustaría hacerle una pregunta, un par de preguntas finales a nuestra invitada. Patricia Segarra se encuentra en el Colegio Seminario, ¿no? Más tarde está previsto 3:15 aproximadamente, ¿no? 3:30 llegaría el sumo pontífice al Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo para su encuentro con sacerdotes religiosos y seminaristas de las 11 circunscripciones eclesiásticas del norte peruano. Patricia, adelante. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Conforme pasan los minutos, la expectativa crece aquí en el Centro Educativo Seminario San Carlos, San Marcelo. Están llegando ya seminaristas, algunos sacerdotes, también madres que se han hecho presentes desde temprano, han hecho una cola en medio del sol y nada les ha importado con tal de estar aquí presentes para conocer al sumo pontífice. De repente podemos ver el ánimo que tienen ellas, están emocionadas por poder ver al representante de la Iglesia Católica en nuestro país y muestran su alegría. Entonces las hermanas levantando las manos, están todas ellas muy contentas porque van a conocer al Papa Francisco
incluso están dando gritos de alegría, gritos de júbilo, están muy contentos, tienen ahí las banderas con los colores del Vaticano. Sabemos que hay representantes de diferentes zonas del norte de nuestro país, incluso de Ecuador han llegado, nos han informado. Para estar aquí presentes se han tenido que acreditar con mucha anticipación. Desde el mes de noviembre ellos han tenido que solicitar los pases para estar aquí. Son más de 3.000 las personas que van a llegar hasta las 3:30 de la tarde, hora en la que se va a dar este encuentro con el Papa Francisco. Como entenderán, este espacio, uno de los patios, el patio principal del Colegio Seminario, no podría dar abasto para atenderlos a todos. Entonces, se ha dispuesto que puedan estar también en el patio eclesiástico que está junto a este nada más. Entonces, los que vayan llegando temprano podrán tener la mejor ubicación, Nicolás. Nosotros vamos a estarles llevando el detalle y también la emoción de las hermanas. A ver si no sé si se escucha. Entonces la algarabía, la alegría, la emoción, el entusiasmo de los seminaristas, las religiosas, también algunos obispos que están llegando ya aquí para recibir al Papa Francisco. Nicolás. Padre, les decía que la expectativa se vive en todos lados, la verdad, ¿no? Y como es habitual ya en la visita del Santo Padre a cada uno de los países, siempre ocurre que hay un encuentro para niños desposeídos, a veces albergues, hogares, la misa multitudinaria y el encuentro con los seminaristas, con las distintas congregaciones, con los religiosos, cerrando un poco ya también, bueno, y comunidades alejadas, excluidas, ¿no? Como ha pasado en este caso con Madre de Dios. Estamos hablando de educación con María Rosa Lorbez. Ella es educadora y comunicadora, 40 años aquí, es española. Y María Rosa, para ir finalizando, porque entiendo que también usted tiene algunas obligaciones, pero hay dentro de la homilía, hemos hablado sobre temas generales, porque el Papa, entiendo yo que en cada uno de sus mensajes hay que sacar un poco de todo, ¿no? Claro. Y ayer ciertamente hablaba sobre la educación para los pueblos indígenas, las comunidades nativas, pero hoy hizo un paralelo, aunque breve, sobre la educación y las ofertas laborales, ¿no? Es decir, hoy en día hay carreras, disculpen la expresión, pero que no sirven para nada, porque luego sales y no tienes empleo, porque en verdad el mercado está llevando por otros lados, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que el Papa hiciera pusiera énfasis en este tema, ¿no? Él viene además del Vaticano, por más que sea argentino, digamos, viene de otras realidades, pero aquí eso es lo que está pasando. Entiendo yo que los últimos gobiernos, este y los anteriores, han tratado de hacer un trabajo entre Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo, la ley universitaria, la reforma del sector. Me parece yo que es importante y es otro de los aspectos. A veces tenemos que apoyar las políticas de Estado, ¿no? Tener una visión de nación, ¿no? No solamente de país. ¿Usted cuál es su opinión sobre ese Mira, Nicolás, yo creo que el Papa dice, cuando se refiere a la importancia de la educación, y lo que tú decías, la relación entre la educación y el trabajo, el empleo, es un tema muy querido para el Papa, quizá por su experiencia argentina, en la que, en fin, él ha vivido muchos periodos, pero en Argentina en general, durante mucho tiempo, por el tipo de Estado populista que tuvieron décadas atrás, todo el mundo tenía trabajo. Entonces, hoy día se da cuenta el Papa de que eso no es así en el mundo de hoy. Y por eso, cada vez que se ha reunido con los movimientos populares a nivel mundial, que hay una especie de federación de movimientos populares que integran sindicatos, que integran organizaciones X y que buscan encontrarse con el Papa. Y ha tenido, yo te recomiendo que leas esos 3 discursos que ha tenido con los movimientos populares, y él siempre habla ahí de las 3 T's: tierra,
techo y trabajo. O sea, él considera que el trabajo es fundamental para el ser humano, ¿no? Lógico, que dignifica, que ¿no? sin trabajo no puede haber, o sea, además dice cómo lleva, o sea, cómo mantiene la familia, eso le quita dignidad, le quita todo, no es posible. O sea, él está muy preocupado por esa cuestión del trabajo, ¿no? Y de las 3 T's, que además es bastante, en eso y en otras muchas cosas, bastante revolucionario y cuestionador el Papa, porque sitúa la tierra como un derecho, sitúa la vivienda, el Como un techo, derecho también. como un derecho y el trabajo como un derecho. O sea, Y eso en nuestras sociedades no es así. al Estado le mienda la plana, digamos, ¿no? Al Estado le miente la plana, pero también a los ciudadanos, porque de alguna manera nosotros tenemos que demandar y cuestionar y presionar y proponer al Estado políticas que lleven a un mundo un poco más justo y más equitativo, ¿no? Pero en todo caso, lo del trabajo sí me parece muy importante, y ahí vuelvo a tu pregunta. Sí creo que eso es una cosa que hay que tener más en cuenta, ¿no? Educar para el trabajo. Obviamente, no solamente para el trabajo, porque si lo educas solamente para el trabajo, es decir, para que sea un buen técnico en la televisión o en lo que sea, hace falta que eduques al hombre, ¿no es cierto? Que lo eduques para la sociedad, que lo eduques para la solidaridad, que lo eduques para... Pero sí es importante la educación para el trabajo. Bueno, y en eso hay experiencias en el Perú, hablando de educación, como me parece a mí que es la de Fe y Alegría, que es una experiencia muy interesante. No solamente por lo que Fe y Alegría hace, ¿no? Que es estar en los lugares más pobres y dar una educación de calidad, y es un consorcio, un convenio entre el Estado y un privado, que es la Iglesia, que es en este caso la Compañía de Jesús, los jesuitas, sino también por la preocupación y la calidad que ahí le dan a todo este tipo de dimensiones de respeto, de interculturalidad. Yo en realidad sugeriría que alguna vez entrevistaras a alguien de Fe y Alegría, porque realmente sobre ese tema de la educación tienen mucho que decir. Hay muchas iniciativas que pueden plantearse a nivel público, ¿no? Claro, un montón. Que son grandes ejemplos, ¿no? Sí. Ahora, claro, ya que estamos hablando del Papa argentino, hay que comentar que en Argentina, por ejemplo, ya los chicos, bueno, la educación es regional, ¿no? Sí. No es, digamos, nacional, ¿no? Incluso hay, creo, me parece, cada ministro en cada región, y presupuesto independiente, autónomo. Pero ahí básicamente lo que se busca es, desde cuarto de secundaria ya se forman técnicos, o sea, ya se les forma para la vida laboral. Claro. Fíjense, en contraparte, en nuestro país hoy en día todavía tenemos... Todo el mundo quiere ir a la universidad. No, bueno, eso bueno fuera, pero decía, en zonas rurales, la idiosincrasia, muchas veces el machismo, que hace que el hijo va a la tierra, ¿no? Y la hija va a la casa. Y si uno de los dos, digamos, si hay posibilidades para que uno nada más se eduque, es el hombre, ¿no? Claro, así es, así es. Entonces, es otra la visión, ¿no? O sea, o educamos al hombre y no a la mujer, o lo tenemos en la tierra cuando afuera hay una oportunidad. Y eso es una cuestión de idiosincrasia, ¿no? Y hay que cambiar. Yo creo que en los problemas de educación, que es el tema que ahora estamos hablando, se expresan como en una radiografía los problemas de la sociedad. De la sociedad, correcto. El machismo, la discriminación, en fin, la búsqueda de... Bueno, la violencia de género, porque ahí en eso también hay violencia. Claro. Y la búsqueda de títulos y de títulos que suenan muy bonitos, pero que no tienen ninguna consistencia dentro y que no van a capacitar a la gente para nada. Que eso también es parte de una sociedad que ha constituido o que ha convertido la educación en un negocio, que eso también es otro problema que hay que... Porque claro, la educación tiene que ser algo rentable, si no nadie lo hace, pero tampoco puede ser un negocio, sin más ni más y sin... Una reflexión final, agradeciéndole por supuesto desde ya el habernos acompañado y habernos ayudado a entender la educación a profundidad y relacionarlo con la fe, digamos, con el mensaje del Papa Francisco. Hay que decir también que sí, ciertamente le enmienda la plana al Estado siempre, pero también le dice al ser humano, tú también eres responsable. Y tú, cabeza de familia, ¿qué estás haciendo por ella? ¿No? Claro, este mundo y esta sociedad la hacen hombres y mujeres. Exactamente. Y quienes la tienen que cambiar y arreglar somos nosotros. El rol del Estado está clarísimo. El rol del Estado si tú no cuidas tu salud, claro. tú no cuidas tu salud, tampoco puedes pretender que el Estado en 20 años, 30 años te mantenga ¿no? O sea, hay que digamos, prevenir, pero hay que prevenir nosotros también. Es decir,
el Estado te dice, yo te voy a dar educación, yo te voy a poner un maestro, te voy a poner los libros, te voy a dar todas las posibilidades gratuitas, los servicios básicos. Ok, pero cuando el niño llega a casa, ¿tú cómo lo vas a educar? ¿Cómo lo vas a formar? ¿No? Eso es lo que me gusta del Papa, ¿no? Que el Papa no es, en ese sentido, no señala solamente un responsable, ¿no? Sí, Aquí responsables todos. somos todos, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Y reflexionar. Y además toca en pocos minutos toda la problemática de los pueblos, ¿no? Sí. Yo creo que ahora, para terminar ya, porque yo debo marcharme ahora, lo lamento mucho. Ha sido un gusto estar con ustedes, televidentes, contigo sobre todo, Nicolás. La tarea que nos deja el Papa es una tarea para todos, ¿no? Para todos. O sea, dije al comienzo que el Papa venía a visitar el Perú, no Trujillo, Puerto Maldonado y no sé qué, sino al Perú. Y nos deja a todos los peruanos, y lo que nos deja es nuestro país en nuestras manos. Obviamente su visita ha sido una inyección de esperanza y de alegría, como estamos viendo, pero ahora se toca de ver cómo aterrizamos eso, ¿no? Cómo en la práctica, en lo concreto, nos ponemos a trabajar juntos, respetando diferencias, pero en la búsqueda de un país un poquito más justo y un país en el que todos podamos ser un poquito más felices, nos sintamos más humanos. Y aunque no me gustaría entrar a temas políticos, pero ciertamente estamos muy polarizados, ¿no? Y estamos muy alejados, polarizados, muy a pesar de que ha sido declarado el año de la reconciliación. Yo creo que la reconciliación no se dictamina ni se decide así por arriba, pero bueno, pero es deseable, ¿no? Llegar a ser un país un poquito más reconciliado. Al bicentenario, ¿no? Claro, estamos cerca del bicentenario ya. Claro. Pero para eso hay que tener en cuenta, efectivamente, sanar las heridas. La reconciliación no puede darse si no se sanan las heridas de todos los que se han sentido heridos en ese proceso. Gracias, María Rosa. A ti, Nicolás. Muchas gracias por estar aquí. También. Ha sido un gusto. María Rosa Lorbez, educadora y comunicadora, estuvo con nosotros hablando sobre la visita del Papa Francisco, hablando sobre educación. Y creo que cuando uno habla de educación hay que hablar de esta crisis de valores y principios que estamos padeciendo, pero, insisto, del núcleo, ¿no? Que es la familia, ¿no? La principal formadora y protectora de todos nosotros, de los seres humanos, de los peruanos, ya que hablamos de nuestro país.